El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los que sufren. Buenos días, un feliz sábado para cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a tener un tema muy interesante. ¿Tú has escuchado la palabra justicia? Cuando escuchas la palabra justicia, ¿qué se te viene a la mente? Inseguridad, miedo, no estás seguro de que si se te va a hacer justicia o no. Pues de eso vamos a estar conversando en este estudio. Quédate con nosotros, regresamos en breve. Bien, una vez más estamos acá de regreso, contento porque tenemos un estudio muy interesante en donde vamos a estar aprendiendo lecciones que nos van a ayudar a nuestra vida espiritual. Elías, ¿cómo estás en esta mañana? Buenos días, hermano Marvin. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, contento porque estamos acá en la iglesia, estamos listos para iniciar un nuevo estudio. El tema de esta mañana se titula El amor de Dios por la justicia. Y les estaba hablando en el principio, cuando escuchamos la palabra justicia, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene temor, inseguridad. Sabemos que estamos viviendo en tiempos en donde la justicia no se practica en estos días, ¿no? Entonces, pero ¿se preocupa Dios por nosotros? Claro que se preocupa Dios por nosotros. Y a diferencia, como presenta la lección, a diferencia de los dioses del cercano oriente, del antiguo cercano oriente, dice que tenían varios dioses a quien ellos adoraban. Pero esos dioses eran volubles, esos dioses no se preocupaban por el pueblo. Al contrario, exigían sacrificios humanos, exigían que el pueblo, muchas cosas del pueblo, pero nunca estaban disponibles para ello. A tal punto de que esos dioses, dice en Deuteronomio 32:17, que en esos dioses, detrás de esos dioses había demonios. Pero la Biblia presenta que Dios sí se preocupa por nosotros. A diferencia de esos dioses, el Dios del cielo, nosotros podemos ir a Él en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Y Él es tan misericordioso, tan amoroso, que siempre nos espera con los brazos abiertos. Tenemos un dolor, tenemos una preocupación, tenemos lo que sea. Dios se preocupa por nosotros y siempre está dispuesto a escucharnos. Así es, ¿no? Y podemos ver de que el único que nos puede hacer justicia a nosotros es Dios. Así es. Entonces, el estudio nos sigue hablando de un tópico muy importante en donde está hablando del amor y la justicia, ¿verdad? Hoy en día vemos tantos ejemplos, ¿no? de injusticia, en donde las personas que les han dado un mal veredicto han pasado por injusticias en este mundo. ¿Por qué sucede eso tan frecuentemente hoy en estos días? Realmente el pecado, después que el pecado entró en el ser humano, podemos ver tantas cosas que ocurren, especialmente la perversión de la justicia. Y es por eso que cuando la gente ha separado esos dos términos de Dios, o sea, el amor y la justicia lo ha separado, como que mostrar amor y mostrar justicia lo separan. Sin embargo, van juntos, van de la mano. Dios es un Dios justo, misericordioso y está siempre dispuesto a hacer lo que sea por nosotros. ¿Qué pasa? Que hoy en día, por ejemplo, usted va a donde las autoridades que deberían impartir justicia, pero usted no tiene la seguridad de que le van a impartir la justicia que debe ser.
O sea, posiblemente usted salga hasta condenado siendo inocente. Inocente, sí. En cambio, personas que realmente son culpables, muchas veces quizás dan dinero, quizás por relaciones, Compran la justicia. pueden salir libres. Sin embargo, la justicia de Dios no es así. Dios te conoce, Dios conoce todo acerca de ti y no se le escapa nada, sino que paga cada quien según sus obras, todo lo que usted hizo. La Biblia dice, nadie se equivoque, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Pero Dios es tan amoroso que Él esa justicia la imparte con amor, y es lo que vamos a ver más adelante. Exacto, y podemos ver, ¿no?, que uno de los problemas por el cual hay tanta injusticia hoy en el mundo es porque han separado el amor y la justicia. ¿Y sabes qué, hermano? Los injustos no quisieran que Dios viniera. La lección presenta que los injustos no quisieran ese día. Sin embargo, los justos anhelan, porque saben que si han hecho las cosas bien, su paga va a ser buena. Exacto. Pero el injusto sabe que se ha dedicado a hacer la cosa mal. Entonces, cuando Dios venga, ¿qué va a pasar? Pues le va a pagar conforme a lo que ha hecho. Exacto, y a veces no pasa, a veces entre nosotros mismos como cristianos, ¿no? Cuando suceden cosas malas, están sucediendo cosas cada vez más frecuentes, ¿no? Cosas que a veces suceden en el mundo, y a veces nos da temor por lo que está sucediendo, pero nosotros como cristianos no tenemos por qué atemorizarnos. No tenemos por qué tener miedo, porque ya de antemano hemos conocido que todo eso va a suceder. Y más bien nos hace un llamado a prepararnos, porque la venida de Jesús está cerca. Nos debe de alegrar, porque en eso hemos creído, en que Jesús viene, y no tenemos por qué tener miedo. Ahora, ¿hay injusticia en el mundo? Claro que sí, pero esa es consecuencia de que el mundo ha separado el amor y la justicia. Y la palabra de Dios dice que eso no se puede separar. No se puede separar. El amor y la justicia tienen que ir de la mano. Yo no puedo hacer justicia si yo no conozco el amor de Dios. Si yo no puedo hacer buena justicia a alguien si yo no conozco a Dios. Entonces eso no se puede separar. Entonces es consecuencia de eso, ¿no? Porque el ser humano hoy en día se ha apartado de Jesús. Salmos 33:5 dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Exacto. Dios ama hacer justicia, juzgar a su pueblo, pero de una forma misericordiosa. Su misericordia nos abarca a todo. O sea que a pesar de que nosotros, por ejemplo, en el principio, Adán y Eva pecaron, ¿verdad que sí? La justicia era que Adán y Eva tenían que morir. Dice, el que pecare ciertamente morirá. El hombre, Dios muestra su misericordia. La justicia es que el hombre pecara, que pecara y a morir. Eso ocurrió. Pero la misericordia de Dios es que a pesar de que él pecó, a pesar de que cometió eso malo, entonces yo le muestro misericordia mandando a mi hijo a morir en la cruz para que él tenga una nueva oportunidad de regresar. Exacto. Va a morir, físicamente el ser humano muere, pero tiene la oportunidad de no morir eternamente porque la misericordia de Dios nos alcanza. Exacto. Y hay otro, más adelante el estudio nos sigue hablando, ¿no? De la justicia de Dios, y a veces nuestra mente finita no podemos alcanzar, ¿no?, a entender o a comprender con exactitud lo que Dios o cómo Dios trabaja, ¿no? Porque, por ejemplo, está una pregunta, y esa pregunta se la hacen los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Y es la pregunta, ¿por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad en este mundo? ¿Por qué? Mira, es interesante porque si nosotros conociéramos el futuro tal como Dios lo conoce, nosotros permitiéramos las cosas que Dios permite. A veces Dios creó al ser humano, lo creó con libre albedrío, lo puso en un mundo para que Él lo administrara. Sin embargo, Dios no anda
a cada rato diciendo, oh, te vas a tropezar, meto la mano para que no te tropieces. No, porque Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros tomáramos decisiones. Lo que pasa es que con la entrada del pecado se ha pervertido tanto, el corazón del hombre se ha pervertido tanto, que el hombre ya no respeta a Dios, no respeta al ser humano, y Dios permite eso, pero al final cada quien va a tener su consecuencia. Porque la misma Biblia dice, acuérdense, dice, joven, alóbrate tu mocedad y a todas las cosas que tú quieras. Pero recuerda de que sobre todas esas cosas Dios te va a juzgar. Tú eres libre, haz lo que tú quieras, pero acuérdate que todo tiene una consecuencia. De toda la palabra que sale de la boca del hombre tendrá que dar cuenta a Dios. O sea que todo eso, Dios permite todo eso, pero al final cada quien va a tener su consecuencia. Exacto, y es que también tenemos un mal concepto nosotros como cristianos también, ¿no? Porque cada vez que nos sucede algo, ¿a quién buscamos a culpar? A Dios. O sea, no sé por qué nosotros, cada vez que nos sucede algo o cada vez que sucede algo en el mundo, ¿a quién buscamos a culpar? A Dios. Y más sin embargo se nos olvida que todo eso que sucede o no sucede a veces es consecuencia de lo que yo hice en el pasado o consecuencia del pecado, ¿no? que nos envuelve hoy en día. Todo lo que sucede, todo lo malo que sucede hoy en el mundo, no es porque Dios quiere el mal para el ser humano. Vamos, por ejemplo, vamos manejando, nos pasamos de velocidad, tenemos un accidente, ¡pap! Ahí estamos en una cama tirados, heridos. Ay, Dios, ¿por qué permitiste eso? Pero el Señor te dijo varias veces que no fuera tan rápido. El Señor le dijo al pueblo de Israel varias veces, vuélvanse a mí, busquen de mí, pero insistían el pueblo en alejarse de Dios. Por ejemplo, en el desierto con la serpiente, Dios retira su protección, o mejor dicho, el hombre se retira de Dios y empiezan a llegarles cosas malas, cosas negativas. Ahora, hay algo interesante, al que también sirve a Dios también le llegan cosas malas, pero obviamente en la consecuencia del pecado. O sea, el pecado trae consigo dolor, sufrimiento, todo eso. Y esos dolor y sufrimiento le llegan a todo el mundo. Si no le llegaran al cristiano, a la persona que sirve a Dios, entonces nos quedaríamos todo el tiempo en este mundo, disfrutando de este mundo. No, tiene que llegarnos a todo, porque Dios nos ofrece un lugar donde ya no habrá más de ese dolor, no habrá más llanto, no habrá más muerte ni tristeza. Por eso nosotros debemos entender que aunque se sirvamos a Dios, van a llegar esos problemas. Dios va a permitir eso en nuestras vidas, pero lo que nos espera en el cielo, ahí sí no habrá más nada de eso. Amén. Esa es la esperanza, ¿no? Que Dios nos hace a nosotros, que nosotros como cristianos vamos a pasar por problemas, claro que sí. Así porque el sol, como dice la palabra, el sol sale para todos, ¿verdad? Para buenos y para malos. Entonces, ¿vamos a pasar por problemas? Claro que sí, pero nosotros tenemos la esperanza de que si por algún motivo Dios nos lleva al descanso, antes que Él venga, nosotros morimos con esa esperanza, ¿no? De que cuando Cristo venga, Dios nos va a llevar al cielo para darnos la vida eterna. Y algo muy importante es que todo lo que sucede en el mundo no es por culpa de Dios, sino que porque el mundo está lleno de pecado y por eso pasan las cosas en el mundo. Dios nos ama y Dios quiere la salvación para cada uno de nosotros. Amén. Bien, el estudio nos sigue hablando, ¿no? de un Dios que no cambia su padecer. Dios es fiel y Él no cambia su padecer. Él permanece siempre cumpliendo sus promesas. Algo que se nos pregunta en el estudio es, ¿puede Dios cambiar? Mira, hay varios textos en la Biblia donde habla de que Dios se arrepiente. Pero un Dios perfecto puede arrepentirse, porque arrepentirse significa que usted reconoce que algo está mal y usted vuelve atrás para remediarlo, ¿verdad que sí? Dios, ¿será que Dios es así? Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Cambia Dios o no cambia? ¿Se arrepiente Dios o no se arrepiente?
La segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es siempre fiel. El carácter de Dios no cambia. La Biblia registra que Dios se arrepintió varias veces de algunas cosas, pero fue de castigar al ser humano. Cuando usted comete un pecado y usted va y busca a Dios, la misericordia de Dios llega y le perdona. O sea, que Dios dice, bueno, ok, te va a destruir, pero ya no te destruyo. Ese es arrepentimiento. Pero el carácter de Dios permanece siempre fiel. Dios no cambia. El carácter de Dios siempre es el mismo. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios de hoy y seguirá siendo el Dios por toda la eternidad. No tenemos un Dios malo en el Antiguo Testamento y un Dios bueno en el Nuevo Testamento. Tenemos el mismo Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo y por la eternidad. Así que Dios no cambia. Dios sí se arrepiente de de destruir al ser humano cuando el ser humano decide buscar de todo corazón. Él dice, no, ya no lo voy a hacer. Pero su carácter permanece siempre fiel. Es amor, es misericordia, para siempre será amor y misericordia. Amén. Y qué bonito eso, ¿no? Entenderlo de que Dios no cambia, pero Amén. sí Él nos da a nosotros la oportunidad. Ese es un privilegio, Amén. ¿verdad? El que yo tenga la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Dios quiere que nosotros vengamos a Él, no importa cómo estemos. Dios quiere que vengamos a Él. Y por eso la importancia de entender esto, ¿no? Porque Dios es un Dios fiel, Él no cambia. Pero si tú vienes a Él arrepentido, Él te perdona, ¿verdad? Y es importante eso, ¿no? Amén. Al final del estudio nos está hablando, ¿no?, de algo muy interesante, ¿no? Nos está hablando de que nosotros tenemos que aferrarnos a la mano de Dios. Tenemos Amén. que aferrarnos a Él. Tenemos que venir a Él tal como estamos. Tenemos que aferrarnos a su justicia, porque Él es el único que nos puede dar justicia a cada uno de nosotros. Le está hablando también de que Dios es un Dios justo, amoroso y está dispuesto a perdonarnos a cada uno de nosotros. Yo creo que la lección de esta semana ha sido bien clara con relación a esto. Dios, la justicia, Dios muestra su justicia, es fiel, no cambia, pero también muestra su misericordia, su amor. O sea, por más malo, es como por ejemplo usted con su hija, usted puede mostrar su justicia, usted tiene dos hijas, va a pagar, le va a dar a la una lo que se merece, a la otra también. Eso es Dios. Pero aún así usted sigue amándola. Y cuando usted le muestra su misericordia, porque el hecho de que hayan hecho algo malo, no quiere decir que usted la deja de amar. No quiere decir que usted la perdone y le muestra su misericordia. Usted lo hace y lo va a seguir haciendo. Dios hace eso. Dios lo mostró una y otra vez. La semana pasada habíamos estudiado sobre el ciclo del pecado, donde el hombre, Dios perdonaba al hombre, lo buscaba, el hombre se arrepentía, Dios volvía, lo perdonaba, volvía, el hombre se arrepentía y se cumplía un ciclo. Dios siempre, a pesar de que hagamos las cosas malas, a pesar de que tengamos consecuencias, porque las consecuencias vienen, las consecuencias del pecado van a estar, pero Dios, la misericordia de Dios es inmensa para con nosotros, siempre nos va a alcanzar. Dios dice, aunque sabes de que tienes consecuencias, a pesar de que el pecado te trae consecuencias a tu vida, aún así yo te sigo amando y te ofrezco la oportunidad de tú vivir en el cielo y tener bondad en abundancia. Así es. La justicia divina no se basa en códigos legales, ¿No? sino en el amor de Él hacia con nosotros, ¿verdad? Si por algún motivo tú estás pasando algo malo en tu vida, algún problema, dificultades, sabemos que estamos viviendo en un mundo lleno de pecado, injusticias por donde quiera. Nuestra invitación es que tú acurras a Dios, que tú vengas a Jesús, porque Él es el único que te puede dar justicia. Este estudio hemos aprendido varias lecciones, que el único que nos puede dar justicia es Dios. Por eso nuestra invitación es que te acerques a Jesús
porque Él es el único que puede hacer justicia en tu vida. Les invitamos para el siguiente estudio. El siguiente estudio se va a titular El problema del mal. Les invitamos a que estudien estas lecciones que nos van a ayudar a nuestra vida espiritual. Compártelo con un amigo, compártelo con un familiar, y nuestra invitación es que estudies estas lecciones para que podamos crecer en nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga y les esperamos el siguiente programa en Conversando con Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los que sufren,